Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han hecho presentes, a los que han estado desde los inicios hasta los tiempos finales, los que han estado hasta esta fecha, pues gracias por su deseo de querer aprender de la palabra. Esperamos que ella en todo aspecto nos ayude a crecer, nos fortalezca, nos exhorte, nos edifique y que podamos crecer en esta vida cristiana que tenemos todos. Así que bienvenidos, hermana Ruth, por ahí veo que está entrando también. Bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y decimos: gracias, Padre, por esta mañana que podemos estar en tu casa. Gracias porque nos permite, Señor, la capacidad, la fuerza, la salud para poder estar este día domingo, Señor, alabando tu nombre, teniendo en nuestro corazón el deseo de aprender de tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor. Y quiero pedirte de forma muy especial, Señor, que tú nos puedas ayudar, Señor, en aquellas necesidades que nosotros tengamos de manera personal, que tú puedas fortalecernos, que tu palabra, Señor, nos dé un ejemplo, Señor, de cómo los hermanos han sobrellevado muchas situaciones y que nosotros podamos aprender de ellas para poder crecer, Señor, en nuestro andar, en este camino, Señor, en esta vida. Quiero pedirte de una forma muy especial por todos los que estamos acá y por los que se han de agregar, Señor, para que podamos irnos, Señor, con nuestros corazones hambrientos, deseosos de querer conocerte más. Gracias por esta clase, gracias por este espacio, por este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Tenemos siempre una agenda y es la siguiente: siempre palabras de bienvenida para todos, oración inicial, himno, lema. Hoy finalizamos la clase número 8 sobre nuestra identidad como pueblo de Dios. Habíamos venido aprendiendo mucho acerca de aspectos específicos en los cuales Pedro recordaba algo importante, que era el amor, que era la obediencia a la palabra. La semana pasada hablábamos acerca de algunos aspectos que ayudan a que la iglesia o el cuerpo de Cristo se cuide en todo aspecto. Entonces eran palabras un poco fuertes, pero que ayudan a que haya una buena relación dentro de una congregación. Hoy terminamos este tema y tenemos la oración final. Así que vamos a entonar el himno. Esta sería la última vez que por lo menos en la clase entonamos el himno 16. Y el otro domingo vamos a estar entonando otro canto, ya sea conocido o uno que vayamos aprendiendo. Así que, alma bendice al Señor, himno número 16. Búsquelo porque no, aquí tenemos la presentación, no vamos a tener la letra. Así que por ahí va a sonar. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonad, himno de honor y alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma
alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. El nombre del Señor sea bendito. Y este himno nos recordaba este aspecto, esto interesante que acompaña prácticamente lo que vamos platicando en cierta manera. Vamos a leer un poco acerca del propósito. Tiene que ver con comprender, lo hablábamos la semana pasada, nuestra identidad como pueblo de Dios para vivir conforme a su llamado y representarle fielmente como sacerdocio santo y nación escogida. La representación a Dios, hermanos, debe de ser una representación fiel, no debe de ser una representación a partir de mi emoción, una representación a partir de mi formación en todo aspecto o de lo que he aprendido muchas veces en el hogar, tanto bueno como malo. Mi formación o mi representación a Dios debe de ser fiel como sacerdocio santo y nación santa. ¿Y dónde yo encuentro ese parámetro para poder representar a Dios de manera correcta? A través de la palabra, a través de la escritura yo puedo representar a Dios, a través de la escritura yo puedo ser fiel en mi vida delante del Señor. Así que la semana pasada hablábamos acerca de dos versículos y fueron en los que nosotros nos quedábamos. Era Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice a modo de recordatorio: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. La palabra a nosotros nos recordaba la semana pasada algo y decía: desechen, hagan a un lado de ustedes 5 aspectos. Quiten de ustedes la malicia, esa intención doble con la cual uno puede acercarse para poder obtener información, para poder mostrar un deseo, un interés. Quiten de ustedes, dice la Biblia. No dice guarden, no dice protejan. Quiten totalmente de ustedes la malicia. Quiten de ustedes el engaño, quiten de ustedes la hipocresía, quiten de ustedes la envidia, quiten de ustedes toda maledicencia. Quitemos de nosotros estos aspectos. ¿Por qué, hermanos? Porque si algo destruye el pueblo de Dios, si algo destruye el cuerpo, nos está recordando Pedro en un contexto de persecución a las provincias de Asia Menor, es que la malicia puede destruir una congregación, el engaño puede destruir la congregación, la hipocresía puede destruir la congregación, la envidia puede destruir una congregación, la malicia puede destruir una congregación. Si creen que eso es poco, piensen que es capaz de destruir aquello que Jesucristo amó con todo, lo que Él pudo amar. Pensemos lo grave que puede llegar a ser esto. Y qué curioso que Pedro esté escribiendo a una congregación perseguida, les esté recordando esto. ¿Por qué? Porque afuera se busca la destrucción de una imagen verdadera de Dios, de Cristo. Pero no puede ser que así como afuera se busca que caiga el cristianismo, internamente nosotros también busquemos en cierta indirectamente este aspecto también. Entonces Pedro está haciendo una contraparte. En primer lugar dice: quiten de esto de ustedes, y hace una contraparte diciendo en el versículo 2, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Como un niño clama cuando tiene hambre, con gritos, desesperadamente, con un deseo insaciable, incomprensible, de angustia quizás, en su lloro, y dice: deseen como esos niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios, la leche que produce crecimiento es la persona de Cristo también, el ejemplo, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la Escritura que nosotros aprendemos, es esa leche espiritual
que nosotros debemos de obtener, debemos de adquirir, debemos de desear, no adulterada. Esa leche espiritual no proviene de un aspecto humano, no depende de una naturaleza pecaminosa, sino de algo espiritual, algo divino, depende ese alimento. Entonces dice, no adulterada, para que por ella, por ese alimento, por Cristo, por la enseñanza, por la palabra, nosotros podamos crecer, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Y es bien curioso esta palabra, cómo una persona puede crecer para salvación. Y realmente la palabra nos invita a crecer en la vida cristiana, nos invita a crecer en este andar, en nuestra salvación. Nosotros, hermanos, desde el 18 de enero que empezamos hasta este día 12 de abril, podríamos examinarnos si en estos versículos que hemos leído he crecido un poquito. La imagen de la vida cristiana pretende ser unos peldaños, pretende ser 2 peldaños que podamos crecer nosotros en la vida cristiana. Y la palabra nos invita a eso, a desear como niños recién nacidos la palabra, el alimento espiritual no adulterado, para crecer en nuestra salvación. Y dice algo bien importante, ya que habéis gustado la bondad de Dios. Esto tiene sentido para aquellos que han gustado la salvación, para aquellos que han gustado la misericordia de Dios. Pero para alguien inconverso que se deleita en sus pecados, esto es chiste, esto no tiene sentido. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos en el Parque Cuscatlán, cuando se ha ido con el Ministerio Juvenil, hemos estado en deuda porque pueden ser más. Pero estábamos evangelizando y nos acercábamos a una señorita joven con un libro, no sé qué leía, y le acercamos y le decimos, buenas tardes, ¿podemos predicarle al Señor? No, ahorita no. Se puso sus audífonos y empezó a leer. Y yo no quise ser más imprudente de lo que soy por lo general. Y le dije, solo va a ser unos minutos, le dije, no sé si nos permite. En otra ocasión. Y era una muchacha como de mi edad, ya alguien mayor. Y yo me puse a pensar, ¿qué diferencia hay en alguien que ha encontrado un deleite en la palabra de Dios y tiene sentido porque ha gustado las bondades del Señor, en contrario a alguien que el Espíritu Santo no ha hecho una obra regeneradora en su vida? Ahora, teniendo esto en cuenta y a modo de recordatorio de lo que mirábamos la semana pasada, la palabra a nosotros ahora nos va a invitar a tomar un ejemplo, hermanos. Nosotros podemos idealizar muchas veces dentro de las iglesias ejemplos que hasta cierto punto es bueno tener referencias, pero llegan momentos donde nosotros necesitamos tener una referencia verdadera, una referencia real, y la única referencia, un punto de partida es Jesucristo. Y la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis da gloria a la persona de Cristo, y Pedro está a punto de hacernos ver el ejemplo de Él con respecto a quién es Él. Vamos a leer el versículo 4 de primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, y el título indica la piedra viva. Dice el versículo 4, acercándoos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, dice la palabra. Lo primero que hace Pedro en este versículo es darnos una invitación y hacernos ver un contraste, una diferencia en un aspecto. Y Pedro toma de ejemplo a Jesús y dice, en primer lugar, hace mención, rechazado por los hombres. La Biblia muestra a Jesucristo como alguien que ha sido rechazado por los hombres. Pero la palabra en el primer texto que dice, acérquense a esta piedra viva rechazada, que es rechazada por los hombres, pero para Dios es escogida y es preciosa. Pedro nos invita a algo, a acercarnos. ¿Y saben qué es lo que encontramos nosotros? Que la persona de Cristo es rechazada. En la historia ha sido rechazada. Y bien dijo mi hermano, y yo lo he repetido quizás ya un par de veces, la gente no tiene problema con Dios. La gente ama decir que ama a Dios. Al Dios, como dice un pastor, Ormachea, David Ormachea, el Dios de la imaginación del hombre muchas veces. Pero la gente ama amar a Dios. Políticamente aman decir el nombre de Dios. Religiosamente amamos decir muchas veces eso. El problema es cuando Cristo entra
en la línea de batalla. Ahí está el problema. Yo hablaba con un testigo de Jehová esta semana, un compañero del trabajo, que creo que, no sé si lo he mencionado, este amigo empezó a decir algunas cosas de Cristo y a mí me hierve la sangre, hermano. Yo estaba comiendo y aquí me trabó el pan, mire. Y yo decía, porque él decía, no, nosotros nos reunimos no como Semana Santa como los demás, dice, nosotros hacemos un memorial de Cristo, dijo. Y él lo miraba de una forma bien extraña, a la que no, quizás no acostumbro muchas veces a escuchar. Y él decía, bueno, sí, él resucitó de los muertos. Ahora, él tiene una imagen de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa realmente la imagen de Cristo a través de la Escritura? Y empezando a hablar, se hizo un silencio en todo el espacio de trabajo. Y yo le preguntaba, ¿Cristo resucitó para ustedes? Sí, Cristo resucitó. O sea, para mí murió, para mí resucitó. Para él murió, para él resucitó también. Ahora, ¿cuál fue la finalidad que él resucitara? ¿Cuál fue el propósito de que resucitara? Bueno, que por medio de él recibimos la salvación, dijo. Por medio de Cristo recibimos la salvación, dije yo. Y me daba vuelta la cabeza. Y llegué a un punto y le mencioné, creo yo, que de parte de Dios. Y le dije, ¿y cuál es la salvación que da? ¿Y cuál es la contraparte de los que no son salvos por Cristo? Y ahí fue el punto de quiebre. Porque los que mueren, termina su vida. Y los que son salvos, un día van a reinar en la tierra. Y yo le pregunté, pero si los que mueren, si los que son salvos van a recibir galardón, van a recibir algo positivo, ¿por qué los malos no van a recibir algo negativo? No van a recibir una retribución justa de un Dios justo por su pecado. Y yo le dije, porque yo soy malo, le dije, yo soy malo, en mi corazón soy malo. Pero Cristo vino para que cuando Dios vea al hombre, a los que han creído en Cristo y han puesto su fe en Él y han sido renacidos a través del Espíritu Santo, Dios pueda ver a Cristo, a su Hijo en mi vida y ya no vea mi pecado. Y yo por eso soy salvo y tengo acceso al cielo. Y los que no, esa gente va a sufrir las consecuencias de su pecado. Y al final nos llegó la gona y solo nos apretamos la mano. Fue creo que el jueves o el miércoles. Vamos a seguir hablando, quedamos así. Quizás dentro de unos par de meses vamos a volver a hablar. Pero miren, hermanos, Cristo es rechazado. Cristo es rechazado en la sociedad, no es visto como Dios. Y muchas veces esta carta nos recuerda que Cristo puede ser rechazado incluso dentro de la iglesia. Y saben, hermanos, que cuando nosotros caemos en eso, nosotros nos volvemos como personas que no han gustado la bondad del Señor. Y debemos de tener cuidado de manera personal. De manera personal. Ahora, Cristo fue rechazado por los hombres. Juan capítulo 1, versículo 11, el Evangelio nos recuerda, a lo suyo vino y los suyos, dice la palabra, no le recibieron. Venía lo suyo, venía lo que pertenece a él. Pero los que estaban ahí, su pueblo, no le recibieron. Y posteriormente da entrada a un versículo que identificamos muy bien, que tiene que ver con los que sí recibieron el mensaje. Pero Cristo, hermanos, fue rechazado, escogido y precioso para Dios. Nos dice también el versículo 4, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es escogido, es precioso. Y Pedro les está recordando eso a los hermanos. ¿Y cómo puedo aplicar este aspecto a mi vida? Lo que el mundo rechaza, Dios lo valora. Lo que el mundo puede rechazar, Dios lo valora, hermanos. A nosotros Dios nos ha puesto en una posición distinta. Nosotros realmente no merecíamos algún tipo de favor y el mundo nos íbamos a ser condenados con el mundo. Pero Dios a nosotros nos ha dado valor. Sin embargo, este versículo hace una clara diferencia en este aspecto. A Cristo rechazaron, pero para Dios, dice el versículo 4, escogida y preciosa esa piedra viva, refiriéndose a Cristo. Otro aspecto de aplicación tiene que ver, ese es el primero, lo que el mundo rechaza, Dios lo valora, y el cristiano debe de vivir acorde o alineado a lo que Dios aprueba. El cristiano no puede vivir acorde a lo que el mundo se aprueba.
Debe de ser diferente. El cristiano debe de vivir a favor y acorde a lo que Dios aprueba, no a la aprobación del mundo. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente Juan nos recuerda algo, y es lo siguiente: que el mundo, y el mundo dice, los aborreció porque no son del mundo. Cuando Cristo estaba orando por sus discípulos, Él pide al Padre que los proteja, no que los quite, pero sí que los proteja, porque el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y Cristo dijo también: a mí también me han aborrecido porque yo no soy del mundo, decía. Y saben, hermanos, que nosotros debemos de vivir para agradar a Dios. Debemos de vivir para agradar a Dios. ¿Y cuándo yo puedo agradar a Dios? Cuando yo vivo conforme a alguien que ha degustado las bondades de Dios. Cuando yo no vivo acorde a lo que Pedro nos dice que debemos de desechar: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todo tipo de maldición o detracción, dice también la Escritura, debe de ser deshecho, porque eso es burla para la gente y denigra también todo lo que tiene que ver con el Señor. Ahora, en esta comparación, hermanos, la palabra nos dice: acerquémonos a esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. La palabra hace varias referencias sobre esto. Pablo hace referencia sobre una edificación, Isaías hace referencia también a una edificación, y la Escritura tiene bastantes referencias. Entonces Pedro, como judío, está recordando estos aspectos y dice: Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios preciosa, escogida, perdón, y preciosa. Ahora, dice algo interesante también, y es lo siguiente en el versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas. Dios toma ese título de piedra viva y la palabra tiene varias referencias acerca de Cristo. Desde tiempos antiguos hace ciertas referencias, pero en esta ocasión está aplicando algo bien interesante y dice: vosotros, bueno, en primer lugar Él se pone como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ahora dice, ahora nos hace parte a nosotros también. Vosotros, dice, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La primera parte de este versículo, Pedro da un nombre ahora a los cristianos. En cierta forma les atribuye un nombre que ya viene mencionado en el capítulo 4 y dice: vosotros también como piedras vivas. Los cristianos son o somos parte de la edificación espiritual en la que Cristo es el fundamento. La iglesia se fundamenta en Cristo. La iglesia se fundamenta en Cristo. Y saben, hermanos, que en la historia, incluso el cristianismo fue visto como una secta, fue visto como algo que no era la religión verdadera o quienes realmente adoraban a Dios. Incluso en los Hechos, en algunas ocasiones se mencionan los que siguen la secta del Nazareno, y empieza ciertas descripciones donde desacreditan a Cristo, desacreditan la práctica del Evangelio, la enseñanza del Evangelio. Pero Pedro nos está recordando algo y dice, la palabra dice que somos piedra viva, y a modo de comentario nos recuerda que nosotros somos parte de la edificación espiritual que Cristo ha realizado, en la cual Cristo es el fundamento, y la iglesia, hermanos, está fundamentada en Cristo. Nosotros, como cristianos, tenemos un fundamento y es Cristo. Cada vez que usted examine su fe, que yo examine mi fe, debo de preguntarme: ¿cuál es el fundamento de mi fe? Hebreos habla acerca de quién es el autor, quién es el madein de la fe. Y es Cristo, es Jesús, autor, consumador de la fe. Pero yo necesito saber, hermanos, que mi fe debe estar, mi base, mi fundamento es Cristo. Y si eso es real, hermanos, yo empiezo a edificarme espiritualmente como un sacerdocio santo. Empieza a describir, ya lo vamos a ver, y yo empiezo a tener una edificación. Ahora, si yo no he crecido en mi vida cristiana, debo de preguntarme dos cosas. ¿Mi fundamento es pequeño? Es en primer lugar. Si mi fundamento es pequeño, aquí tenemos una gran columna, miren.
Claro, son construcciones diferentes. Cuando uno ve un edificio, los más grandes que ahorita he visto son los de San Salvador, pero, y lo que uno ve en internet, pero cuando uno ve videos de Estados Unidos, y yo espero un día, si el Señor lo permite, poder ver eso. Cuando uno ve los grandes rascacielos, los grandes edificios, miren hermanos, los fundamentos no son pequeños. Han de ser increíblemente profundos, bases sólidas, y es una forma de pensar arquitectónica increíble. De esa misma manera, hermanos, el fundamento de nuestra fe debe de ser Cristo, porque ese es un fundamento sólido, un fundamento vivo, dice la palabra. Ahora, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? La denominación muchas veces puede ser un fundamento. Tiene lineamientos bíblicos, pero al final, hermanos, ¿la misión centroamericana tiene una doctrina sana? Sí. La pregunta es si los cristianos que somos parte tenemos una práctica sana también. Y todo es posible cuando partimos del fundamento que es Cristo. Y Pedro está poniendo bases porque después va a dar unas palabras increíbles sobre el pueblo de Dios. Y para eso voy a adelantar un poquito. Ahora, Pedro también hace una referencia y cita algo interesante y dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, no humana, no en un aspecto carnal. Examinémonos nosotros cómo somos, de una casa espiritual o una casa carnal. Y sed casa espiritual y sacerdocio santo. El sacerdote era aquel que tenía acceso a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios. Y miren esto interesante, Pedro nos está recordando lo siguiente: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ustedes y yo, hermanos, con el sacrificio de Cristo tenemos acceso directo a Dios. Y eso no es poco, hermanos, eso no es poco, porque nosotros fuéramos consumidos en un segundo, pero el sacrificio de Cristo perfecto nos hace perfectos delante de Dios. Y eso, hermanos, nos está recordando Pedro. Eso está recordando Pedro a los hermanos perseguidos. Ustedes son como, dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y todo, hermanos, es necesario buscar también a veces, ¿para qué? ¿Para qué yo soy edificado? ¿Para qué yo soy sacerdocio santo? ¿Para qué yo debo de crecer espiritualmente? Para ofrecer sacrificio espiritual, hermanos. Para eso nosotros somos parte, somos piedra viva, somos sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Dice el versículo 5, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estamos en un pueblo, estamos como parte de esta iglesia para ofrecer, hermanos, sacrificios espirituales, pero dice algo interesante: aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo soy obediente en mi carne por compromiso, preguntémonos, ¿ese es un sacrificio vivo, es un sacrificio agradable, o solamente soy obediente por compromiso? Cuando uno escoge a los líderes, muchas veces juveniles, ellos dicen: ¿por qué están acá? Ah, porque veo una necesidad y quiero servir. Yo veo una necesidad, siento la necesidad, soy parte de la necesidad y sirvo en obediencia a Dios. Pero quienes muchas veces no buscan esos aspectos son aquellos que están así, miren. Van de un ministerio al otro, y ¿saben qué dicen? Los líderes, los hermanos. Y la pregunta es: ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál está siendo mi fundamento para ofrecer sacrificio espiritual de obediencia? La obediencia, hermanos, es importante. La obediencia es increíble. También la adoración es un sacrificio espiritual. Mi adoración a Dios no parte de mis labios y mi canto, sino de un estilo de vida. La vida cristiana parte de la adoración porque es un estilo de vida, y parte también del servicio. Quiero que leamos juntos Salmos 40. Salmo 40.
Póngale ahí el dedito o una pestañita. Salmo 40. Y solo a modo de referencia quiero que lo podamos ver. Dice el Salmo 40, versículo 6. Este, hermanos, es un versículo muy especial. Dice, voy a leerlo hasta el 8. Del versículo 1, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor llegó a un punto de decir, estoy hasta aquí de la sangre, estoy aquí de los sacrificios. Quiero obediencia, quiero obediencia. Y los sacrificios espirituales, hermanos, nos invitan a ser obedientes, a adorar a Dios y ser servidores. Ahora, menciono lo siguiente, y es un aspecto importante. Ahí está el para qué, no la pasé. Pedro muestra que la misma piedra puede ser preciosa, pero también muestra, Pedro, que esa piedra puede ser para caída del hombre. Yo tengo una pregunta que dice, ¿Jesús hace tropezar a la gente? ¿Jesús puede llegar a hacer tropezar a la gente? La respuesta es no. La gente tropieza y cae por su desobediencia a Cristo, quien es el fundamento. Juan nos recuerda en 3, 17 al 19, que Jesús no vino a condenar, sino que el mismo hombre es condenado porque no quiere venir a la verdad. Y esa es una gran diferencia. Ahora, la edificación de Cristo es la iglesia, y Pedro está a punto de recordar algo, y quiero que lean conmigo el versículo del 6 al 10. Lo vamos a leer juntos, hermanos, y con esto terminamos. Versículo del 6 al 10. Vamos a hacer un comentario sobre esto en la siguiente clase. Dice versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 2, con esto finalizamos. Dice, por lo cual, leemos juntos, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado, dice. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en las palabras. Ese es su destino. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora, dice Pedro, habéis alcanzado misericordia. Con esto, hermanos, terminamos la unidad 2 del estudio bíblico de Creciendo o Vida Espiritual. ¿Por qué era importante tomar el versículo de desechen todos estos aspectos, sean piedras vivas, sean como una edificación espiritual? Porque Pedro le recordaba a estas iglesias perseguidas que ellos no eran algo mínimo, sino que ellos eran un pueblo especial. Y hoy nosotros gozamos también, por ser un aspecto universal, somos parte también de un pueblo de Dios a través de Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y perdón que me pasé 3 minutos, pero vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos podido estudiar tu palabra, finalizar la unidad 2, e ir a la mitad del capítulo 2 de Primera de Pedro, Señor, y te pido, Señor, que tú puedas
hacernos examinar nuestro corazón, Señor, y saber cuál es nuestro fundamento, si es el hombre o es Cristo. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a no ser maliciosos, a no ser engañadores, a no ser hipócritas, a no ser envidiosos, a no ser burla de otras personas. Te pido que tú nos refrenes en todo momento y que podamos ser un pueblo que te represente fielmente, como un pueblo escogido que ha degustado las bondades de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.